Vamos a la palabra del Señor, al Evangelio de Lucas, capítulo 5. Vamos a leer el versículo 5 y 6. Dice así la palabra del Señor. Respondiendo Simón Pedro, le dijo: Maestro, toda la noche hemos estado trabajando. Respondiendo Simón le dijo: Maestro, toda la noche hemos trabajado y nada hemos pescado, mas en tu palabra echaré la red. Y habiéndolo hecho, encerraron una gran cantidad de peces, y su red se rompía. Señor, te rogamos que nos hables no solo con la lectura de tu palabra, sino también con la exposición de las Escrituras. En tus manos me dispongo para que hables a tu iglesia. Gracias, Dios, en el nombre de Jesús. Amén. Lleva por título esta predicación: de la frustración al milagro. De la frustración al milagro. ¿Qué es la frustración? Un concepto que los chilenos conocemos no solamente porque lo hemos oído, sino porque lo hemos muchas veces vivido. ¿Por qué digo los chilenos? Porque hay una gran cantidad de patriotas, compatriotas, que padecen de frustración, que esto gatilla en crisis de angustia, crisis de pánico, gatilla en estrés, gatilla incluso hasta llegar a la depresión. Entonces, creo que la mayoría hemos padecido de este sentimiento que es una mezcla de ira, una mezcla de decepción, un sentimiento de fracaso por no recibir o no tener lo que presupuestábamos. Entonces, la frustración es un sentimiento que todos los seres humanos hemos padecido. El asunto es cuántas veces hemos quedado enredados en ese sentimiento, y es peligroso. Creo que todos hemos sentido frustración, por ejemplo, aquellos que trabajan y son independientes y dependen de Dios a través de los clientes, y de pronto un día les fue mal y hay frustración porque tú te esmeraste, hiciste todo un esfuerzo y no lograste el objetivo, el resultado. Vemos acá en este episodio que hay un hombre llamado Pedro que estaba junto a Jacob y a Juan, que también eran pescadores, y dice la Biblia que ellos habían estado toda la noche tratando de pescar algo. Sin embargo, no pudieron lograr el objetivo. Y en aquel párrafo dice Lucas que ellos, en el versículo 1, vamos a leer del 1, aconteció que estando Jesús junto al lago de Genezaret, el gentío se agolpaba sobre él para oír la palabra. Justo en ese momento el Señor llega al mismo lago donde estaba Pedro, Juan y Jacob, frustrados por no haber pescado nada. Y el Señor llega con un fin, precisamente para hablarles la palabra. Tanto así que la gente lo sabía y se agolpó la gente para escuchar la palabra. Y dice el escritor Lucas que la gente se agolpó y el Señor, como estaba, me imagino, a la orilla de la playa, no tenía una visual completa de las personas. Entonces, ¿qué es lo que hizo? Él pidió al hombre más frustrado del lago que pudiera pasarle la barca por un rato para que Jesús se subiera en la barca y él pudiera hablar la palabra. Qué tremendo para Pedro de que en el día más malo, en el día que le fue terriblemente mal, te pidan la barca, esa barca que Pedro miraba, frustrado, pensando: a lo mejor esta barca no me sirve, esta barca no me ha traído buenos dividendos, y además te la pidan prestada. Qué complicado. Yo quiero ponerte en esta ilustración. Imagínate, tú eres taxista, Uber, Didi, no sé, pirata, de lo que sea. Eres un transportista y te ha ido mal y te piden tu vehículo
con tu benzina, con lo poco que te queda, te piden tu vehículo para un favor. ¿Qué sentimiento tendrías tú si te piden lo poco que tienes para que hagas un favor? Yo creo que Pedro decía dentro de sí, como decimos en el buen chileno, para más remate. O sea, esta barca que no me trae dividendos, me la piden, de nuevo tiene que ir a la orilla. Y para Pedro también era un trabajo, porque Pedro tenía que correr la barca, empujar la barca, para que la barca fuera a la orilla. Muchas veces Dios nos pide asuntos en los momentos que uno no tiene ganas de nada, nos pide asuntos en el momento que uno no tiene fuerzas. ¿Para qué? Para ir mostrando muy progresivamente que de la frustración podemos llegar a un gran milagro. De la frustración podemos llegar a un gran milagro. Un asunto yo estoy más que seguro. Dios puede revertir tu frustración, tu desánimo, tu momento complejo en una gran bendición. Dios lo puede convertir. El Salmo dice que tú cambiaste mi lamento en danzas. El Señor dice que Él cambia nuestra tristeza en gozo. O sea, ¿quién es el que hace que el sentimiento de frustración se convierta en una alegría, en un milagro? Es Dios. Porque el que está frustrado no tiene fuerzas para revertir su situación. El que está frustrado se echa a morir, ¿o no? Yo sé que algunos tienen la resiliencia de decir, no, de los escombros me levanto, pero creo que es el 1%. A veces decimos, no, los chilenos tenemos esa resiliencia, que en los terremotos nos levantamos, en las catástrofes, en los siniestros, nos levantamos de los escombros, pero la realidad, según indican los psiquiatras y los psicólogos, parece que la mayoría se echa a morir, porque hoy están copadas las consultas respecto al estado de ánimo. O sea, ese tema de la resiliencia, de ese discurso de los chilenos, no es que yo sea pesimista, pero parece que no es tan así. Porque si tuviéramos de verdad una resiliencia para poder animarnos en medio de los escombros, no habría tanta depresión, no habría tanta angustia, tanta crisis de pánico, no lo habría. Porque se supone que el chileno, y vamos a incluir a los venezolanos chilenos, porque también son de acá, y a todos quienes de otros países, debiéramos tener esa resiliencia de reponernos. Pero creo que debe ser un porcentaje menor. Pero ¿quién es el que nos levanta? ¿Quién es el que nos anima? Es Dios. ¿Quién es el que toma la iniciativa cuando tú no tienes ganas de orar para recobrar fuerza? Es Dios. ¿Quién es el que te da una palabra cuando tú no tienes ganas de leerla? Es Dios. Oye, es tremendo Dios. Dios puede revertir la frustración por un milagro. Yo lo declaro con fe. Sí, Dios puede revertir tu frustración por un milagro. Y al decir esto, no me mire con ojo así con una lupa de como que soy un pastor sensacionalista, que quiero afectar sus emociones. No. A veces somos tan racional y cuadrado y fome que no creemos que Dios puede revertir la frustración en un milagro. Dios lo puede hacer. La pregunta es, bueno, ¿cómo Dios puede revertir la frustración por un milagro? Quiero hablarle en esta hora acerca de 5 procesos, porque a veces no es de la noche a la mañana, son procesos. Yo siempre le he dicho a los hermanos, Dios puede hacerlo todo en un segundo, pero ¿por qué generalmente no lo hace todo en un segundo con nosotros? Por ejemplo, levantarte el ánimo, retribuir lo que has perdido, porque no somos una máquina. Usted no es un auto que se le echó a perder el radiador y compra otro radiador y ya listo, el repuesto está listo. Nosotros somos personas con sentimientos, con emociones, donde el cirujano perfecto es Dios y Él sabe cómo ir sacando lo que está de más, y Él es experto en poner sanidad en los corazones quebrantados. El primer proceso es que el Señor observa nuestra frustración. ¿Sabe cómo Pedro refleja su frustración? No con sus palabras, porque hay gente cuando está frustrada, sapo y culebra le sale de la boca. Pucha esta cuestión, pucha el jefe, pucha mi compañero. Y otros se le salen algunos idiomas. Le digo, esas lenguas tienen interpretación por todas partes.
y le echamos la culpa, porque hay gente cuando está frustrada habla mucho, reclama mucho, pero Pedro parece que se guardaba todo, aunque era bueno para hablar, pero cuando estaba frustrado, no sé si alguien se identifica, hay gente que es buena para hablar, es espontánea, pero cuando está pasando el momento de la frustración, es reservada, no le cuenta a nadie nada. Tal vez alguien se identifica y quien conoce a esa persona dice, ni lo saludé, no le digáis nada. Bueno, Pedro parece esa forma porque él no está diciendo nada, pero ¿cómo descubre el Señor que está frustrado? Porque dice ahí la Escritura en el versículo 2 que vio dos barcas que estaban cerca de la orilla y los pescadores, habiendo descendido de ellas, lavaban las redes. En aquel tiempo los pescadores de Galilea, ellos tiraban una red y en las orillas de la red tenían unos plomos. Entonces esos plomos hundían la red y con una cuerdita atrapaban los peces. Entonces cuando el pescador ya terminaba su jornada, ¿qué es lo que hacía? Tomaba la red y lavaba la red en la parte donde estaban estos elementos de plomo, se enredaban las algas, se enredaban algunas cosas que obviamente no les servían después para salir a pescar. Entonces todo da a entender que este Pedro ya no lo iba a intentar de nuevo. O sea, iba a lavar la red y la iba a guardar. Nadie guardaba una red sucia. Nadie la guardaba. Cuando un pescador limpiaba la red, era porque ya se había terminado el trabajo. Pero el pescador cuando de nuevo iba, no la lavaba para que iba a lavarse y de nuevo se iba. Intentaba con todo lo que la red tenía en el momento, insistía. La lavaba, la guardaba. Entonces Pedro ya no tiene ganas de salir a pescar. Además que no era el horario para pescar. Entonces Pedro dijo, no pesqué nada, me fue mal. Voy a guardar esto. ¿Cuánta gente a veces se taima, se embronca, se frustra y termina todo? Termina una relación, termina sus labores, renuncia. No, voy a lavar mis redes, hasta aquí llegué. Pedro está demostrando con sus hechos que está aburrido, que está frustrado. Y el Señor dice que observó. ¿Qué es lo que observó? Dos asuntos. Él observó las barcas y observó a los pescadores. ¿Cuál es la buena noticia de esto? Que Dios conoce nuestras vidas como pescadores. Dios sabe lo que estamos padeciendo. Dios nos observa, pero también observa la situación o el asunto que no da resultado. ¿Quién no le daba resultado a Pedro? La barca y la red no le daba resultado. O sea, ¿cuál es la buena noticia? Que cuando estamos frustrados por un asunto, Dios te observa a ti y te observa el asunto. O sea, cuando Dios observa algo, significa que Él tiene atención y Él sabe todo lo que ocurre. Y no solamente Él sabe todo lo que ocurre, Él no se queda mirando solamente tu necesidad, mi necesidad. Él interviene. Él interviene. En el curso de este párrafo vamos a ver que Dios interviene. Él no es indolente. Él no pasa de largo. Él no es como la parábola del samaritano o del buen samaritano. Él no es como el levita, como el sacerdote que ven ahí a un hombre que fue asaltado, fue golpeado y pasa de largo. No. El Señor en esa parábola habla del buen samaritano. ¿Quién es el buen samaritano? El buen samaritano es aquel que atiende a alguien que primero no es de su localidad. Lo atiende, lo pone en sus hombros, lo pone en el mesón, le cura las heridas, está dispuesto a invertir dinero para poder sanar a este hombre. Esa parábola se refiere a Jesús al mismo. Él es como el buen samaritano que vino a salvar y a buscar lo que incluso no era de su nación. Entonces, Jesús no es indolente ante nuestros fracasos, nuestras frustraciones. El Señor es experto para visitar y para darle una palabra de aliento a los que están frustrados. ¿Se acuerda usted de Abraham? Abraham tenía una promesa. ¿Cuál era la promesa que Dios le había dado a Abraham? A los 89 años. Abraham, tú vas a ser padre de multitudes. O sea, con esa profecía yo me voy danzando
a la casa, no sé, que Dios te diga, oye, yo te voy a, no sé, cualquier promesa. Tú te vas lanzando feliz, pero habían pasado 10 años. Cada vez el cuerpo de Abraham se deterioraba. Cada vez Abraham estaba más viejito y por otra parte, su esposa, Sara, estaba estéril. ¿Cuántas veces nosotros hemos recibido una palabra del Señor y pasa el tiempo, pasan los años y tú dices, voy de mal en peor? ¿Cuál es el sentimiento natural? Frustración. Que la gente te prometa tantas cosas, porque de ahí también viene la frustración, que hay personas que te prometen el cielo, el mar, las estrellas, pero no están presentes. Me imagino que Abraham decía, bueno, Dios si lo dijo, ¿se habrá olvidado? Mira, Dios es experto en visitar personas con frustración. Génesis 17:1. Dios visitó a Abraham y le dice, Abraham, yo soy el Todopoderoso. Bastó esa palabra para Abraham, para animarlo, para decirle, Abraham, ¿qué significa el Todopoderoso? El Shaddai en el hebreo. Yo soy el todo suficiente, Abraham. Tú no eres suficiente ni todo suficiente, pero yo soy el todo suficiente. Y yo les tengo que decir a todos los que están frustrados, al iniciar marzo, dice, pucha, no voy a comenzar con los mismos problemas del año pasado, porque marzo es como cuando uno escucha la bala ahí en el impacto, cuando percuten para que los atletas corren. Y tú dices, ya escuché el disparo y comienzo marzo con poca fuerza, con poco ánimo. Y Dios le dice a Abraham, yo soy Jehová, el Shaddai, el todo suficiente. Anda delante de mí y sé perfecto. Mira lo que hace Dios. Pone atención. Cuando Dios te da una palabra en medio de la frustración, Él te dice quién Él es, pero Él también te da una instrucción. Anda delante de mí y sé perfecto. No sé si está ahí los textos bíblicos para ponerlos, o usted lo busca en la Biblia. Dios visitó a un frustrado Elías que deseaba morirse. Elías no quería seguir más con el ministerio. Elías incluso cayó en una depresión terrible. ¿Y quién tuvo la determinación de levantar el ánimo de Elías? No fue Elías mismo, fue Dios. Y Dios fue paciente, porque a la primera le envió un ángel y todos dicen, bueno, con este ángel sobrenatural le da pan, le da agua en el desierto. Uno dice, con esa experiencia me voy danzando también a la casa. Pero Elías se quedó dormido, comió, bebió y se quedó dormido. O sea, uno diría, oye, qué mal agradecido este. Dios le está ayudando, Dios le está vitalizando. Pero Elías sigue dormido. Bueno, cuando alguien está en frustración, parece que no basta el cariño del papá, no basta el cariño de la esposa, del esposo. No es suficiente que tenga un pastor que te ame. Cuando alguien está en frustración, parece que las cosas que incluso Dios hace por ti, tú no las valoras. Porque si usted sería Elías, ¿cómo actuaría? Usted diría, no, me paro a la primera, pastor, alabo a Dios, sigo mi ministerio, pero seamos honestos, que nos cuesta levantarnos. Pero Dios es tan paciente con los frustrados que Él de nuevo va a buscar a Elías. Y de nuevo Dios le da una oportunidad, le da comida, le da agua. O sea, Dios se manifiesta a Elías como el que le provee las fuerzas. Como lo hizo con Abraham, también lo hace con Elías. Yo te proveo fuerzas, dice el Señor. Yo te doy alimento cuando estás desanimado. Yo te doy agua cuando estás sediento. Pero ojo, vuelvo a decir el mismo principio. Dios da una palabra a los frustrados, a los desanimados, pero también le da una instrucción. Abraham, anda delante de mí, sé perfecto. A Elías, ¿qué le dijo? Levántate, Elías, largo camino te resta. Tienes que ungir a este rey y a este otro rey. O sea, Dios cuando quiere animar a alguien, lo anima, lo levanta, lo fortalece, pero le da una instrucción. Le da una instrucción. No es solamente que te levantes, tienes que avanzar. No es solamente que diga, ya el Señor me levantó. ¿Y qué más? La tarea debe seguir adelante.
Dios visitó a un hombre frustrado llamado Jeremías. ¿Sabe qué? Jeremías, oye, este sí que yo creo que era legítima su depresión. Porque Elías taimado, hermano, se echó a morir por una mujer. No, al decir esto no es que sea machista, pero se echó a morir por la amenaza de una mujer. Abraham, impaciente, pero a Jeremías, el sacerdote de turno, el pastor de Judá, ¿sabe lo que hace con Jeremías? Le cierra la boca para que no profetice lo que venía sobre Judá. Y además lo tiran a una cisterna y lo dejan ahí esclavizado. Oye, qué terrible. Imagínate el pastor Sergio actuara de un modo lapidario. Hermano, ¿viniste el viernes o no? ¿Viniste el viernes o no? Ahí en la puerta esperándote. No, pastor. Al cuarto ahí de la tarima de sonido, abajo, oscuro. Bueno, usted se ríe, pero imagínese a Jeremías le hicieron algo así. O sea, imagínate la frustración de Jeremías. O sea, esa frustración es legítima, yo creo. Porque a veces, hermanos, nos deprimimos por cosas efímeras. Nos frustramos por cosas que hoy día de nuevo comer pan con mantequilla. Y por eso me voy a frustrar y voy a reclamar contra Dios, pues de nuevo pan con esa misma asesina de la mortadela lisa, de nuevo. Bueno, es verdad que hay personas que exageran y yo respeto los estados de ánimo. Pero nosotros, amados hermanos, tenemos un Dios tan paciente que incluso es paciente con nuestras actitudes que no se justifican. Oye, yo digo, si fuera Dios y si tú fueras Dios, lo más probable es que tú cortarías ya la relación con una persona, pero Dios no la corta. Dios tiene paciencia conmigo, contigo, porque dice la Escritura, lento es para la ira, grande es misericordia. Clemente y misericordioso es el Señor. Gracias a Dios porque eres bueno y eres paciente con nosotros. En un trabajo no te la aguantan. No te la aguantan. El segundo proceso, el Señor nos incomoda porque el frustrado no quiere hacer nada. Está taimado, no hace nada. El frustrado no quiere trabajar, el frustrado no quiere servir, el frustrado no quiere ni bañarse. Hay algunos que pasan frustrados, hermano. Se nota de lejos. Versículo 3. Y entrando en una de aquellas barcas, la cual era de Simón, le rogó que la apartase de tierra un poco y sentándose enseñaba desde la barca a la multitud. Este es el ejemplo que les mencioné en la introducción. Imagínate este taxista Pedro, que su vehículo no rinde, no le da los dividendos que él espera, no le da el dinero y el Señor incomoda a un frustrado. Quiero decirle lo siguiente, que Dios a los frustrados no solamente con ternura los levanta, con paciencia, sino que también los incomoda y los despierta. Pedro a lo mejor estaba durmiendo, cansado, había estado toda la noche tratando de pescar. Entonces el que trabaja en la noche duerme en el día. ¿Y cuántos de los que están acá parece que están durmiendo? Durmiendo no físicamente, durmiendo espiritualmente, anímicamente, emocionalmente. Caminas, haces tus labores, pero por dentro estás dormido. Parece que todo lo que siembras y lo que cosechas, bien digo, lo recoges en un saco y parece que está roto. ¿Te has sentido así en algún momento de la vida? Que todo lo que haces, todo lo que procuras hacer, recoge, te esmeras desde la mañana hasta la noche y parece que no alcanza para la casa, no alcanza para tener una estabilidad emocional, económica y sientes que estás recogiendo en un saco roto. Vienes a la iglesia, la gloria de Dios está con nosotros y parece que tú eres el único que está como fuera de la burbuja. O tú estás emburbujado. ¿Te has sentido así?
O yo seré el único, hermano, que me he sentido así. ¿Te ha pasado? Abramos el corazón. Que viniste a la iglesia y te fuiste igual, o sea, con la misma mochila, cansado. Y, tú dices, y ahí el enemigo comienza a maquinar en la mente del frustrado. ¿Para qué lo intentas de nuevo? ¿Para qué vas a buscar a Dios? ¿Para qué vas a servir si siempre tienes los mismos conflictos? ¿Alguien ha tenido ese pensamiento? Oye, gracias a Dios por los sinceros. Yo sé que también es sincero, aunque no levantó la mano. Todos hemos estado así. Entonces el Señor nos incomodará. Le pide, por favor, le ruega. Mira que es amable el Señor. Le ruega, por favor, aparta de tierra un poco la barca. ¿Y qué es lo que hace el Señor? Pone atención. Y esta es la buena noticia. Cuando tienes algo que no te está dando resultado, cuando tú estás frustrado, ¿sabes lo que Dios hace? Dios quiere tomar control. Control de lo que no te resulta. Control de tu persona. ¿Por qué? Porque el Señor le dijo a Pedro, quiero estar en tu barca. Quiero tener control de tu barca. Préstame tu barca. Y Dios en esta hora le está diciendo a todos los que están frustrados, los que están comenzando marzo y las cosas no han resultado, pásame lo que tú no puedes hacer, pásame lo que no te está dando resultado, pásamelo. Y dice la Biblia que él se puso encima de la barca. ¿Sabe que Pedro no entiende el proceso? Porque los procesos no lo entendemos. Inicialmente tú no entiendes por qué tienes que pasar momentos complejos donde los asuntos van de mal en peor, donde no tienes fuerza y tú no entiendes. Pero una cosa quiero decirte, que aquí no se trata tanto de entender el proceso, se trata de vivir el proceso. Deja que Dios haga como quiera. No cuestiones a Dios. ¿Por qué me pide esto el Señor? ¿Por qué me pide dinero cuando estoy justo en marzo? Permiso de circulación, me compré un auto, la patente, la matrícula de la universidad. Oye, marzo es para estar frustrado, hermano. Marzo es para estar frustrado. Y Dios te va y te desafía y te dice de pronto, sé generoso con la obra, ofrenda, diezma. Pero ¿cómo, Señor? Dios quiere tomar el control de todo lo que tienes, lo que haces y lo que eres. Dios lo quiere tener en control. Y desde ahí el Señor comienza a hablar la palabra. ¿Qué es lo que Dios quiere hacer? Dios quiere tomar control de lo que hoy no te da resultado, pero quiere el Señor que atiendas a su consejo y a su palabra. Porque lo más importante y lo de mayor necesidad para alguien que está frustrado no es tener inmediatamente el dinero que te falta, la sanidad que no tienes. Lo más importante que tienes que entender en este proceso, que Dios te dará una palabra. Dios te dará una palabra. Porque eso es lo que necesita Pedro, que está frustrado. No necesita inmediatamente los peces. No necesita inmediatamente tener lo que no tiene, valga la redundancia. Pedro y los que están ahí, su mayor necesidad es la palabra de Dios. Denle un aplauso al Señor. Dios está probando a Pedro, aunque Pedro no entiende. El proceso es de prueba. Pedro, aún frustrado, aún desanimado, aún cuestionando, diciendo dentro de sí, oye, qué desubicado, ¿cómo me pide la barca? Pedro obedece. Amado hermano, la obediencia a Cristo es por sobre tu estado de ánimo. ¿Aló? La obediencia a Cristo es por sobre tu estado de frustración. La obediencia a Cristo es por sobre lo que tú crees humanamente. Mira, una persona que es capaz de obedecer pequeñas instrucciones y es fiel obedeciendo pequeñas instrucciones, esa persona estará habilitada, estoy hablando esto en el espíritu, si alguien lo capta, esta persona estará habilitada para poder asumir desafíos más grandes.
No sé si alguien lo entiende. Si alguien, esto se aplica en cualquier área de la vida, en el trabajo, en la familia, en la iglesia, en todo ámbito, es un principio, anótelo. Si alguien obedece por sobre el estado de ánimo que se encuentra, aún por muy triste que esté, pero es capaz de obedecer a Dios, a su jefe, al pastor, a quien Dios pone como autoridad, tú te sujetas, tú obedeces lo poco, Dios te pone sobre mucho. Dios no le confía a nadie algo grande si en los chicos no eres capaz de administrarlo. Los que van ascendiendo en el trabajo, los que van logrando el objetivo de llegar al podio, por decirlo así, hubo alguien que los observó, que este era responsable, que este obedecía, que este cumplía. Le pagaban poco, pero hacía el doble. Después los chilenos se quejan, si los extranjeros nos han quitado toda la pega, pero los extranjeros trabajan el triple que un chileno trabaja. Ay, Dios. Bueno, tal vez algún nacionalista dice, no, pues, pastor, no diga eso. Pero ¿cuántos extranjeros hemos visto que trabajan por el mínimo el doble? Y después, oye, al venezolano lo dejaron de jefe. Bueno, y tú llegas tarde y quieres que te dejen de jefe. No hay trabajo para los chilenos, pero sale a buscarlo, pues, hombre. Estoy diciendo algo complicado, parece. Y con esto espero que no esté afectando a ninguna persona que tenga aberración por los extranjeros. Porque un hijo de Dios no debiera tener aberración por el extranjero. Dios ama al extranjero. Somos una iglesia que tiene favor por las naciones. Cierro el paréntesis. El que es capaz de obedecer inicialmente algo pequeño, Dios lo prepara para algo mayor. Ejemplo, todo milagro requiere un acto de obediencia y de fe. Los milagros, es verdad que Dios es soberano para hacer como Él quiere. Él no depende de nuestra fe, Él no depende de nuestra obediencia. Pero hay principios en la Biblia. Y esos principios, como la ley de la gravedad. Si yo tiro esto, yo no puedo pensar con una telequinesis que quede flotando. Se va a caer. Entonces, ¿cuál es el principio de muchos milagros que están a la puerta, pero no lo experimentamos? Es porque no asumimos el principio de la obediencia. Vea el Nuevo Testamento, la mayoría de los milagros que Jesús hizo fueron producto de una condición, obediencia y fe. ¿Se acuerda? Lázaro estaba muerto, 4 días podrido. ¿Y qué es lo que hace el Señor? El Señor prueba la obediencia antes del milagro. Corran la piedra para que salga una persona. ¿Cuánto se requiere correr una piedra? ¿Cuánto será? ¿1 metro? O sea, mira, 1 metro de obediencia prepara el camino para un gran milagro. Si no corre la piedra, Dios igual puede hacer el milagro, pero Dios es un Dios de principios. Nos complicamos por 1 metro de obediencia. Y queremos que Dios venga en bandeja, te ponga alfombra roja y venga ahí el milagro y con el Señor como un mozo, aquí tiene. Debemos tener acciones de fe y obediencia. Fe es igual a obediencia. El ciego de nacimiento, ¿qué hizo el Señor? El milagro que yo he evaluado si lo voy a imitar. ¿Cuál es, pastor? El Señor, no sé si estuvo resfriado en ese gran milagro, pero escupió en tierra, hizo ahí una especie de un lodo, le puso al ciego ahí, lo ungió con escupo. ¿Qué es lo que haría usted si es ciego y el pastor lo unge resfriado? Usted se va de la iglesia, usted dice, no, esto es del diablo, diría usted. ¿Cierto? Pero ¿sabe qué? No fue sanado inmediatamente el ciego. ¿Cuál fue la instrucción que el Señor le dijo? En Juan 9, del 6 al 7, el Señor le dijo, anda al estanque de Siloé. Y dice que regresando comenzó a ver. Los 10 leprosos. ¿Qué le dice el Señor? El Señor no se acerca, no los toca. Pero el Señor le dice, vayan, preséntese ante el sacerdote. Y mientras ellos iban,
¿Qué pasó? Estos frustrados leprosos, ¿qué le ocurrió? Fueron sanados mientras iban donde el sacerdote. Eso es un acto de fe. Ese es un acto de obediencia. Tú obedeces aunque no tienes el ánimo de hacerlo. Me imagino que entre los leprosos decía, pero ¿cómo vamos a presentarnos ante el sacerdote si estamos leprosos? El sacerdote nos va a decir, vayan de nuevo al campamento, retirado. Y ese es el problema que tenemos nosotros, que cuestionamos a Dios. Pedro cuestiona, pero ¿cómo me pide la barca? Deja que Dios haga como quiera en tu vida, aunque no tenga el ánimo, aunque no tenga la fuerza. Si Dios te pide lo que tú crees que jamás Él te puede pedir, entrégalo. Entrégalo. Nuestras pequeñas acciones de obediencia preparan el camino de un gran milagro. Yo recuerdo, amado hermano, una mujer, el 27 de abril del año 2014, primer culto en este lugar. Antes de inaugurar ese primer día, estábamos en la plaza predicando y una mujer se entrega al Señor junto a su familia y me dice, pastor, mi madre está enferma con una enfermedad terrible, un cáncer, está postrada. Y ella me dice, mira, ella recién convertida, no tenía luz de la palabra, ella me dice, pastor, me dice, ¿puedo traer a mi madre el domingo a la reunión de la dirección que aparece en este folleto? Yo le dije, claro, puede traerla. ¿Y sabe lo que me dice la señora? Me dice, para que Dios la sane y haga un milagro. Wow. Entonces, uno se pone en la palestra porque pone como la esperanza en ti, como que de ti viene el milagro. Yo le dije, bueno, tráigala. Estábamos en pleno culto y de pronto la mamá de la señora junto al esposo traen a la abuelita casi arrastrando por ese pasillo, hermano. Llega acá, termino de predicar, oramos por la señora y Dios hizo un milagro. La sanó del cáncer. ¿Sabe? Cuando las personas están enfermas, ¿qué es la lógica? ¿Qué te dice la lógica? Descanse. Una persona con cáncer no la van a sacar de casa, a no ser que pueda caminar. Una persona que está postrada, no, que hay que ser prudente. Está resfriado, hermano. No, quédese en la casa, está resfriado. No, quédese en la casita nomás. Pero no sé por qué será que la gente, cuando de verdad tiene una fe tan grande, rompe todo protocolo lógico. El Señor le rompió la lógica a Pedro. A veces, hermanos, seguimos frustrados porque no somos capaces de obedecer a Dios en pequeñas cosas. Nos congregamos dependiendo del estado de ánimo. Ya el pastor se puso ya. La leche ahora viene con ulpo, cuchara parada. Nos congregamos dependiendo del estado de ánimo. Servimos a Dios cuando tenemos fuerza. Damos ofrenda y diezmo cuando estamos holgados. Todo lo que hacemos pareciera que tiene que ver de acuerdo al estado de ánimo. Dios quiere incomodarnos y nos quiere sacar de esa condición que nos lleva siempre a estar frustrados. No es que trabajo, dicen algunos, y como que si lo que se congrega ninguno trabajara. No, que trabajo. ¿Por qué no vino? No, que trabajo. No, es que estoy un poquito enfermo. Mire, hermano, yo respeto todos los estados de ánimo. Pero lo que a mí me maravilla cuando veo gente como esa señora que no tiene ni idea ni de Biblia y la traen arrastrando, pero tiene una fe más grande que muchos de nosotros los canutos evangélicos. No sé por qué será, a Jesús le pasó. Jesús se sorprendió de la fe de gente que no era de su nación. Jesús se sorprendió de un centurión romano que no iba a la sinagoga, que no era un fiel, socio de la sinagoga, pero él tenía una fe tan grande que Dios le concedió la petición para que su criado fuera sanado.
Dios se sorprendió de una mujer sirofenicia que su hija estaba endemoniada. No era israelita, no era judía, no iba a la sinagoga ni al templo. Y Dios incluso le probó hasta el extremo. Y Dios dijo, grande es tu fe, mujer, hágase como has pedido. Del centurión le dijo, ni en Israel he hallado tanta fe como este. Si eres capaz de obedecer en lo poco, Dios sin duda que te sorprenderá. El tercer proceso, Dios nos desafía a actuar ilógicamente, no solamente moviendo la barca. Mira, mover la barca no es, mover la barca 2 metros no es mucho, no es algo, no era una incomodidad tan grande. Pero mira, la incomodidad empieza de a poquito. Te incomoda, congrégate. Ya, bueno, el único día que tengo para descansar me congrego. Después sírveme. Después entrégame la vida. Ese es el proceso. Dios le dice a Pedro, versículo 4, mira, esto ya es incomodidad. Esto ya para Pedro le rompe la lógica. Cuando terminó de predicar, dijo a Simón, boga mar adentro y echen las redes para pescar. O sea, ya el Señor le está insultando la razón a Pedro. Primero lo incomoda, préstame la barca. Oye, hay más barcas, está la de Jacob, está la de los hijos de Zebedeo. Préstame la barca. 2 metros nomás. Pero no con eso el Señor se queda. Ahora vamos más mar adentro. Cuando le dice boga mar adentro, la palabra griega para mar adentro, la palabra es basdo, que significa profundidad. El proceso de un creyente es desde la orilla de la playa hasta la profundidad del océano. Ese es el proceso. Recuerde que Pedro no era convertido aquí. Era un simple pescador. Dice Lucas capítulo 4, el mismo escritor, que la única experiencia que había tenido Pedro antes con Jesús, porque lo ubicaba algo, porque dice que Jesús hizo un milagro que tal vez no le fue de mucha alegría a Pedro, pero dice que le sanó la suegra. Le sanó la suegra. Yo anhelo que mi suegra sea sanada de todas sus dolencias. Gracias, suegrita. No es para la tele, hermano, yo se lo he dicho de verdad. Entonces, Pedro había tenido ya un contacto, una experiencia con ese Jesús que sanaba. Y de nuevo Jesús se encuentra con Pedro. Pedro, mira, todo esto es progresivo. Tu conversión fue progresiva. Un día te llevaron a la iglesia, viste que Dios tocaba a la gente, después te tocó a ti. Así es Dios. Boga mar adentro. Cómo Dios te desafía a hacer algo cuando tus fuerzas no están. Cómo Dios te desafía a obedecerle cuando tu estado de ánimo está por el suelo. ¿Por qué Dios lo hace? Simplemente porque Dios quiere derribar en ti tus excusas, tu humanidad, tu frustración y puedas rendirte como Pedro le dijo al Señor. ¿De qué manera yo me rindo? Esta es la expresión. Maestro, toda la noche, versículo 5, hemos estado trabajando. Parece que Pedro está resistiendo a Jesús. Pero en esa resistencia el Señor le gana. Porque Él dice, y nada hemos pescado, más en tu palabra echaré la red. En tu palabra, o sea, no es por mi palabra, yo no voy por mi palabra. Aplauda al Señor. O sea, Pedro por su idea, por su concepción, por su lógica, por su palabra, Pedro no va a esa hora a pescar. Pero ¿qué le lleva a Pedro a ir a la profundidad? Pedro dice, mira, yo por mí no voy, pero voy porque tú me lo dices, porque tú me estás dando una palabra. Amado hermano, yo creo de todo corazón. Como les dije al principio, Dios a todas las personas frustradas los anima, les muestra que está con ellos, pero les da una instrucción a los frustrados.
¿Sabe el problema de nosotros? Que nos gusta que todo nos llegue en bandeja. Nos gusta que Dios nos toque, nos fortalezca, sintamos río de agua viva, pero no nos gusta que Dios nos dé instrucciones. Ahora, esas instrucciones que Dios da generalmente están canalizadas a resolver los problemas. ¿Cuánta gente a veces yo he tenido que estar tratando de mediar? Pastor, estoy enojado con ese hermano. Estoy enojado con mi familia, estoy enojado. Y yo le digo, pero acércate, conversa. No, es que no siento de hacerlo. ¿Y sabe cuál es el estado de ánimo de esa gente? Frustrada hasta que Cristo venga. No, pero son los primeros para que pidan que Dios les saque ese malestar, les saque ese desánimo. Oye, Dios es un Dios de principio. Él no puede hacer un milagro alterando su palabra. La Biblia es clara. Si tu hermano peca contra ti, conversa con tu hermano. No dice anda donde el pastor y que te unge y que te saque esa amargura. No. Los milagros que Dios hace están de acuerdo a una ley espiritual. Su palabra. Su palabra. Dios no bendice a nadie que es rebelde a su palabra. Corta, como dicen los jóvenes. Dios no bendice a nadie que es rebelde a su palabra. Pedro actuó por una palabra. Amado hermano, antes que te vayas, por favor, haz lo que Dios ya te dijo que tenías que hacer. Usted dice, pero pastor, ¿qué instrucción Dios me da ahora? Te estoy diciendo esto. Haz lo que Dios ya te dijo que tenías que hacer. Cada uno sabe en qué área particular tiene que hacerlo. Pero no le haga el gallito a Dios. Pedro le está haciendo el gallito, pero Señor, hemos estado toda la noche ahí. Pero por tu palabra voy, Señor. Por tu palabra. Abraham es desafiado a salir de su tierra. Hebreos 11:8 dice la Biblia que Abraham salió sin saber a dónde iba, pero por la fe salió. Oye, ¿tú saldrías a hacer algo que no sabes dónde es? Ay, Dios. ¿Cuántas veces Dios te desafía a hacer algo? No tienes el dinero, no tienes el conocimiento, no tienes la habilidad tú crees que no las tienes, pero Dios tiene la habilidad, Dios tiene el dinero, Dios tiene la fuerza, Dios tiene la capacidad. Salir de su tierra, su familia, su parentela. Oye, ¿no es fácil salir de su nación? ¿Cuántos hermanos pueden decir, no es fácil salir de la nación? No es fácil salir de un trabajo que llevas años. Pero cuando Dios quiere sacar a alguien de un trabajo, Dios quiere sacar a alguien de un lugar, Dios tiene planes con esa persona, aunque tú no lo entiendas. Aunque tú no lo entiendas. Que Dios le pida al mismo Abraham que sacrifique a su hijo. Génesis 22 del 1 al 2. ¿Cómo voy a sacrificar lo que Dios me dio? Bueno, quiero decirle algo. Dios siempre te pedirá que no ames más la promesa, sino que ames al Dios que te ha dado una promesa. Y a veces vamos a tener que sacrificar lo que más amamos. Pero ¿sabe qué? Dios vio que Abraham estaba dispuesto a amarlo a él más que a su hijo. Y Dios añadió un carnero para que su hijo no fuera degollado. ¿Qué quiere decirlo con esto? Que Dios jamás te va a desafiar a hacer algo que te va a traer perjuicio. Para Abraham no hubo perjuicio, para Abraham no hubo muerte del niño. No, Dios te desafía algo, tal vez tienes miedo en asumir el desafío, tienes miedo en tomar el ministerio, tienes miedo de ser fiel a Dios porque tienes prejuicios. El que está frustrado tiene prejuicios. Es que no sirvo, es que yo no soy para ser cristiano. Es que, amado hermano, nadie califica humanamente para asumir los desafíos del Señor. Nadie. Ay, Dios mío, no sé por qué el Señor siempre nos insta a hacer asuntos que no entendemos. Yo recuerdo que en mi mejor momento laboral, en 2 ocasiones, Dios me dijo, sal de tu trabajo.
Creo que lo he contado más de alguna oportunidad y no quiero ser latoso y no quiero ser autorreferente para nada. Pero tengo que hablar de asuntos que Dios me ha procesado. Ustedes conocen el Jumbo acá de Puente Alto, el que está en Izaguirre. Había sido trasladado acá para hacerme cargo con una jefatura de la sección de juguetería y librería. Y fue justo cuando me dan la noticia donde ya Dios me había dicho, tienes que salir de tu trabajo. ¿Para qué? Para estudiar completamente, dedicarte a mí y estudiar teología. Yo no estudiaba part-time, no, yo me metía a estudiar, era como un monje, hermano, para que me entienda. Estaba casi todo el día en ese seminario, de noche, de mañana, tarde, todo el día. Y Dios me dijo, sal. Para mí fue un conflicto que Dios me haya dicho sal justo cuando el gerente general me llama, me dice, Sergio, vamos a ponerte de jefe ahí en esa sección. Fue una lucha terrible, hermano. La lucas era buena, me quedaba cerca de la casa, Puente Alto. Pero ¿por qué Dios me pide hacer algo justo en el mejor momento? Como a veces Dios te pide hacer algo justo en el peor momento. Porque para mí era el peor momento de dejar la gran oportunidad. Y le dije a mi jefe, no voy a poder tomar lo que usted me está ofreciendo. Pero ¿cómo estáis loco? ¿Qué vaya a hacer? No le podía explicar porque no me iba a entender. Estaba estudiando, llevaba ya un tiempo y de pronto me llaman del Banco de Chile. Y me dicen, Sergio, tenemos la oportunidad laboral para ti. Yo no sabía si decir te reprendo diablo o decir gracias Señor. Y ahí empieza el problema de nosotros que comenzamos a acomodar a Dios a nuestra manera. Decimos, yo hice esto, voy a estudiar vespertino, va a ser más larga la carrera de teología y voy a trabajar en las mañanas. Y lo hice. Llevaba como 2 meses, 3 meses trabajando en el banco y el Espíritu Santo no me dejaba dormir tranquilo. Y me decía, yo te dije, anda mar adentro. Yo te dije, deja las redes. Yo te dije. Hasta que no aguanté más. Y tuve que decirle a mi jefa del Banco de Chile, discúlpeme, pero no puedo seguir. Y volví mar adentro. Desde la fecha, amado hermano, no he vuelto a la orilla. A la fecha no he vuelto a la orilla. Porque cuando Dios te dice que tienes que avanzar, no es para retroceder. Yo retrocedí porque todos en la vida hemos retrocedido en algo. Pero Dios es tan bueno que Él nuevamente te recuerda lo que te dijo y Él te dice, anda adelante. Anda adelante. Después me quedé estancado casi en la orilla. Terminé de estudiar. Mi pastor me dijo, ya Sergio, no hay oportunidades ministeriales, búscate un trabajo. Problema para eso yo no tengo. Me fui a buscar un trabajo. Estaba recién casado y Dios me bendijo en ese lugar, en una empresa minera. Me fue muy bien. Y en el momento que iba escalando, estaba ya de pastor en la congregación. Llevaba como cerca de 5 años trabajando y siendo pastor. Y me viene un problema a mi salud tan grande, una especie como de estrés. Mi rodilla así de inflamada, no sabía lo que pasaba y Dios me estaba arrinconando para decirme, vuelve de nuevo mar adentro. Y yo le decía a Cindy, Dios me está incomodando a dejar el trabajo. La iglesia éramos como 30 personas. El sustento de diezmos a un pastor con 30 personas es imposible. Imposible poder vivir. Y Dios me dice, deja el trabajo. Y yo no quería dejar el trabajo. ¿Sabe lo que Dios comenzó a hacer? Comenzó a preparar personas para que me hablaran, que fuera mar adentro. El médico me dijo, Sergio, ¿te dedica a una o la otra o te da un paro cardíaco? O sea, si yo no le obedezco al ángel, no le obedezco al Señor, Él va a ocupar medios para darte instrucción. Terminé mi trabajo.
voy a renunciar. Mira cómo Dios tiene todo preparado. Porque cuando Dios te desafía a hacer algo, Él no te desafía para quedar muerto de hambre. Yo no quedé muerto de hambre con mi esposa. Yo no quedé viviendo debajo del puente. No, le digo a mi jefe, jefe, me tengo que ir. Mi jefe, ¿pero por qué? Amado hermano, me habían capacitado, había escalado 3 niveles. Era ayudante de investigador químico, andaba con una cotona blanca. Me iba bien. Jefe, me tengo que ir. No lo entendía. De nuevo Dios me está desafiando a hacer una locura. ¿Y sabe lo que hace el jefe? Me dice, Sergio, tú sabes muy bien que quien renuncia no le podemos pagar nada. Pero no sé por qué razón, pero ¿sabes qué? No tienes que renunciar. Te vamos a echar, te vamos a despedir y te vamos a indemnizar todos los años que has trabajado acá. ¿Qué es lo que veo cuando Dios te desafía algo? No es para tu derrota. No es, vas a sentir miedo. Yo sentí miedo. Yo creo que a Abraham le temblaba la mano cuando estaba a punto de enterrárselo en el corazón de su hijo. Da miedo, sí. Pedro tal vez enojado, pensaba voy a pasar vergüenza. ¿Cuánta gente? Yo también pensé en un momento. Y Dios me desafía nuevamente con la indemnización porque todo lo queremos hacer a nuestra manera. Yo le dije a Cindy, mira, con este dinero que no eran pocos, vamos a invertirlo en un negocio. Yo decía en mi bondad, para no hacerle carga a la iglesia, vamos a tener un negocito y yo voy a dedicarme al negocito y voy a pastorear y para tener sustento. Y el Espíritu Santo va y nos dice, toma todo lo que tiene, inviértelo en la obra. Porque Dios siempre te desafía a asuntos que tú no entiendes. Usted me dirá, pastor, me parece que usted tiene esquizofrenia. ¿Qué será, pastor? Mire, mi experiencia no tiene que ser la misma suya. Yo no estoy diciendo que usted deje su trabajo mañana, venga acá. Dios tiene un trato particular en cada área con cada uno de nosotros. Cada uno será desafiado a hacer algo que tú no lo entiendes. Pero doy gloria a Dios por mi amada esposa que siempre ha estado conmigo en las buenas y en las malas. Una mujer que le cree a Dios, porque si no fuera por ella, yo no podría dar este paso. ¿Y qué cree que Dios ha hecho? Dios nos ha retribuido todo lo que hemos hecho, porque cuando uno va más mar adentro, cuando uno obedece a Dios, Dios siempre te bendecirá, Dios siempre te respaldará. Dios no desafía a nadie para el fracaso. No. Atrévete, si Dios te dice, haz algo, atrévete. Si Dios te dice, haz algo, atrévete. Atrévete. Yo no sé qué más Dios nos puede... Bueno, hay otro asunto más, no quiero decirlo porque tal vez sonaría como muy... El discurso como muy Sergio Urtubia. Yo quiero que entienda el espíritu que quiero transmitir esto. Que Cristo sea glorificado. Cristo, a Él la gloria, la alabanza, la adoración. Él es el ejemplo. Yo trato de imitarlo, yo trato de hacerlo. Pero cuando tú te atreves y le crees al Señor, esos miedos, esas frustraciones, el polvo del fracaso que has comido día tras día tiene que terminarse. ¿Cuándo se termina? Cuando tú le obedeces a Dios. El cuarto proceso, Dios te sorprenderá y te bendecirá. Versículo 6 dice, y habiéndolo hecho, ¿qué cosa? Lo que Dios te dijo. ¿Cuántos de los que están acá están dispuestos a hacer lo que Dios les dijo? Primero parte con lo básico, congrégate. Algunos tienen una fe tan grande, hermano, pueden mover montañas, pero no se congregan. O sea, si no eres capaz de mover la barca, ¿cómo vas a querer algo mayor? Congrégate, sé fiel a Dios. Sí, congrégate. Yo no conozco a nadie que experimente grandes milagros si no fue capaz de obedecer lo poco. No conozco a nadie. Versículo 6, habiéndolo hecho, encerraron una gran cantidad de peces y su red no se rompía. Wow. Entonces hicieron seña a los compañeros que estaban en la otra barca para que viniesen a ayudarlos. Y vinieron y llenaron ambas barcas de tal manera que se hundían.
¿Cuál es la buena noticia a todos los que están frustrados? A los que le ha ido terriblemente mal. Que en algún momento eso se tiene que terminar y tienes que ver que Dios es un Dios que sí añade lo que necesitamos. Dios es un Dios que añade. Dios es un Dios que retribuye. Yo he conocido matrimonios acá que estaban pero terriblemente mal en la economía, en la salud, en su relación íntima. Pero he visto al pasar los años que estaban ahí sin nada de dinero. El matrimonio entre cuerdas, pero ahí respetándose, amándose, siendo fiel a Dios. Yo lo he visto, están sentados acá y Dios lo ha bendecido, lo ha prosperado, lo ha sacado del polvo, lo ha puesto en lugares de honra. Yo he visto eso. Porque Dios restaura, bendice y levanta. Y no se asuste con esta palabra. Y Dios prospera también económicamente. No se asuste porque uno, el pastor está hablando de prosperidad. ¿Y qué quiere que te hable de la pobreza franciscana que andía pata pelada tomando agüita? Dios bendice también. Denle un aplauso a Dios. Yo quiero que le vaya bien a usted. Y usted me conoce, no estoy dentro de esa teología, filosofía extraña de la prosperidad que usted conoce, no quiero redundar. Pero a veces nos vamos al otro extremo, mientras el hermano, el zapato más roto, humilde el hermano, qué humilde. Y si tiene el pie de hondo, más humilde, más humilde, es más humilde. Y si el hermano no se baña, es humilde, no tiene agua, es humilde. Amado hermano, Dios dignifica. Yo conocí a jóvenes, llegaron todos chascones, una cara de malvado. Daba miedo verlo, hermano, así. Venían con la moro todo en la mochila y un día Dios los tocó. Andaban con la boina del Che Guevara, daba miedo mirarlo, esto van a quemar la iglesia, así yo. Y hoy el pastor Ángel está en Valdivia, me refiero a ese joven. Dios te bendiga, Ángel. Me acuerdo de Linda, y permítame decirlo, está la mamá ahí. La mamá le dice, estoy autorizado porque Linda me lo autorizó. La mamá le decía, estamos hablando de muchos años atrás, te dejo carretear, pero el domingo me acompañáis, ¿o no? ¿Se acuerda la mamá? Y Linda llegaba así. Y un día Dios tocó a Linda y tocó a Ángel. Hermanos, Dios hace asuntos extraordinarios. Y Dios les dijo, vayan mar adentro, no vivan un evangelio de la orilla. Ellos fueron mar adentro, le creyeron a Dios, se fueron por la fe a Valdivia porque le han creído a Dios. Y dígame si le ha faltado algo, nada, están en uno de los hoteles más lindos de Valdivia. Aleluya. Créale a Dios, iglesia, generaciones ese día, creámosle a Dios. ¿Quién iba a pensar que íbamos a comprar esto, hermano? Mire, voy a ser bien honesto. Eran muy pocos los que me decían, sí, lo vamos a comprar. La mayoría me decía, sigue arrendando, pastor. ¿Y a quién se le ocurre desafiar ir mar adentro en pandemia? ¿Comprarlo en pandemia, hermano? La gloria, la honra, el poder, la alabanza, el único Dios verdadero. A Él sea la gloria. Alabanzas al Señor. El quinto proceso es el más importante, el clímax de este mensaje. El Señor nos impacta y nos desafía a servirle y seguirle. Versículo 8. Ya estoy terminando. Viendo esto, Simón Pedro cayó de rodillas ante Jesús diciendo, apártate de mí, Señor, porque soy hombre pecador. Porque por la pesca, por la pesca que habían hecho, el temor se había apoderado de él y de todo lo que estaban con él. ¿Sabe lo que Dios quiere revelar a Pedro? Número uno, que Él no solamente Él, Jesús, es el que te
da provisión. No solamente eso. O sea, Dios no quiere mostrarse y revelarse como el proveedor solamente. No. Pedro cayó de rodillas. ¿Y cuál fue la palabra de Pedro? Pedro no le dice, apártate de mí, milagrero. Apártate de mí, proveedor. No, apártate de mí, porque soy pecador. Apártate de mí, Señor. ¿Qué es lo que quiero que entiendas? Que el que te está desafiando no es el pastor Sergio. No es tu imaginación, es el Señor, y al Señor se le obedece. Pedro entendió que estaba delante de aquel que hizo el cielo, la estrella, el mar. Estaba delante que por él fueron hechas todas las cosas. Pedro estaba delante de aquel que por él mismo fueron hechos todo, lo visible e invisible. Pedro estaba delante de él, de Cristo, el Señor. ¿Cuál es la mayor necesidad en este episodio? Una palabra y encontrarse con el Señor. Los peces, añadidura. La mayor necesidad de Pedro esa noche no era tener más peces, era encontrarse con Jesús el Señor. Los peces son añadidos. Jesús es una necesidad de vida o muerte. Pedro podía seguir con vida terrenal sin peces, pero no podía seguir con vida sin Jesús. El Señor le dice, versículo 10, no temas, desde ahora serás pescador de hombres. ¿Sabe cuál fue el fin? Vuelvo a decir, el fin no fue tener más peces, más lucas. Esa no es la mayor necesidad tuya ni mía. El Señor le está revelando a Pedro que su mayor necesidad era Cristo y cumplir con una instrucción: servirle. Servirle. Cuando alguien sirve a Dios, reflejará que tiene un Señor que está obedeciendo. Cuando alguien sirve a Dios, reflejará que tiene un Señor que está obedeciendo. Tal vez te faltan las lucas, estás corto de lucas. ¿Quién no en marzo está justo? ¿Quién tal vez no tiene una deuda? Obedece a Dios, busca su palabra, búscalo a Él, escucha la palabra. Pedro, antes de recibir el milagro, tuvo que escuchar la palabra en la barca. Ay, Dios, gracias por tu palabra, Señor. Dios añadirá lo que te falta, pero esa no es tu mayor necesidad. No te aflijas porque no hayan peces, aflíjate cuando te falte la presencia del Espíritu. Oh, mira lo que te estoy diciendo. Oh, mira lo que el Espíritu te dice. ¿Por qué te afliges? ¿Por qué te frustras? Porque no están las lucas, porque no está la salud estable. ¿Por qué te afliges por eso? Aflígete si no está mi Espíritu. Oh, el Espíritu me dice que diga esto. Cuando David pecó, David no le pidió al Señor que le devolviera todo lo que había perdido en el reino, no. Lo que más le exigió David: por favor, Señor, no quite tu espíritu de mí. No quite tu espíritu de mí. Se podrá deteriorar la salud, se podrá deteriorar esto otro. Pero tu espíritu, aleluya, no quites tu espíritu. ¿Cuántos están dispuestos a vivir un evangelio mar adentro y no en la orilla? Ahí donde está, levante su manito y dígale: Señor, por tu palabra. Dígale, porque humanamente nos costará ir a la profundidad del río de Dios. Pero dile: Señor, por tu palabra. No por mi estado de ánimo, no por mi condición económica. No, por tu palabra este año. Yo quiero ir mar adentro. Yo quiero ir a las profundidades del Espíritu.
Por tu palabra, Señor. Por tu palabra. No tienes ganas de congregarte, no quieres ganas de servir. Pero dile, Dios, por tu palabra voy a hacer lo que mi ánimo no me dice que lo haga. Por tu palabra, Señor. Gracias, Dios. Demos un fuerte aplauso a Dios por la palabra.